Bueno, este es el segundo Polimedia correspondiente a la parte 1 del curso y en particular al tema ejes y problemas de la sociología de la educación. Vimos en la sesión 3 un recorrido de carácter muy general por algunos de los grandes temas y problemas que han ocupado la sociología de la educación. La idea ahora es repasar el cuadro general que propusimos y vincular algunos de estos temas a algunos problemas actuales de la educación en Uruguay. Recordemos, a modo de contexto, el esquema general de la sesión. Lo trabajamos en 3 apartados: la educación en la sociología y la sociología de la educación como subdisciplina. En particular, en el segundo apartado vimos algunos problemas clásicos de la sociología asociados con los temas de educación, en particular la naturaleza y funciones de la educación, la formación de los sistemas educativos nacionales como estructuras de dominación burocrático-legales, alguna distinción sobre los tipos de educación. Y la tercera parte de la sesión estaba vinculado a identificar 8 grandes temas o ejes abordados por la sociología de la educación ya en su carácter de subdisciplina especializada en estos temas. En este Polimedia vamos a pensar un poquito en particular en el tema de la homogeneización y diferenciación como dos funciones presentes en todas las épocas en los sistemas educativos, tal cual fue planteado y lo vimos en las obras clásicas de la sociología y después abordado de distintas maneras, con distintos énfasis por la sociología de la educación como disciplina especializada. La mayoría de los asuntos críticos, que es en los que me quiero detener hoy en relación al tema de la homogeneización y diferenciación, están vinculados sobre todo al segundo de los términos, al aspecto de la diferenciación, y tienen que ver con algunas de estas preguntas que figuran allí. Por ejemplo, ¿cuándo debe comenzar a diferenciar el sistema educativo? ¿En qué etapa de la escolarización? ¿Qué nivel de selectividad debe tener dicha especialización? ¿Cómo y cuándo debe operar esa selectividad? Es bastante fácil anticipar que estos problemas están mucho más cercanos a la educación media, a la enseñanza media, secundaria y a la educación superior que en la enseñanza primaria, aunque también aparecen en este último nivel de alguna forma. Un poquito de contexto para ir bajando al Uruguay estos problemas. Vimos que el siglo XX fue el siglo de la expansión de los sistemas educativos y del acceso a la educación de la población en su conjunto, de la mayor parte de la población o de toda la población según los casos. En el Uruguay en primaria esto implicó un proceso de casi un siglo, primero de incorporación de todos los niños a la escuela y algo más tarde de universalización de los egresos. En la educación media, en cambio, el proceso fue más tardío, más lento y no ha terminado de completarse al día de hoy. Veamos algunos hitos en este largo proceso, en el caso de la educación media. Por ejemplo, a finales del siglo XIX se produjo la eliminación de los exámenes de ingreso a la enseñanza secundaria que regían hasta entonces. La década de 1900 y 1910 hay un conjunto de circunstancias, la creación de los liceos departamentales, del Instituto de Mujeres, de los liceos nocturnos, la división de la educación secundaria en 2 ciclos, uno común hasta cuarto y uno preparatorio, lo que sería hoy quinto y sexto, la gratuidad de la enseñanza secundaria en 1916. En las décadas del 30, del 40, en pleno contexto autoritario, se produce la autonomización definitiva de la enseñanza secundaria, que hasta ese momento era una parte de la Universidad de la República, ese fue su surgimiento, la eliminación de las pruebas de ingreso al nivel preuniversitario. Hay un marco legal que progresivamente va avanzando hasta sancionar la educación media básica, lo que hoy sería primero, segundo y tercero de educación media como nivel obligatorio para toda la población. Esto empieza con la Constitución del 67 y termina plasmándose en la creación del ciclo básico único que unía la formación secundaria y técnica en el ciclo básico en el 86. En los 90
Hay una serie de transformaciones en la educación técnica que implican las ideas de equiparación con continuidad, es decir, formación técnico-profesional, pero equiparable a la educación secundaria y que tiene continuidad hacia estudios superiores. Y en 2008, más recientemente, la sanción de la Ley General de Educación, que está vigente actualmente, que plantea la extensión de la obligatoriedad hasta la educación media superior, es decir, 6 años de educación media. Vimos en la clase, simplemente a modo de repaso, un poco en cifras, ahora la expresión en cifras de lo que significó la expansión de la escolarización a lo largo del siglo XX. Noten que en secundaria este proceso empieza recién con cierta magnitud a partir de la década de los 40, hasta entonces no habían más de 10.000 estudiantes. Tiene un detenimiento importante en la década del 70, en el contexto obviamente del gobierno autoritario, y retoma luego una pauta de crecimiento importante a partir de la reapertura en la década de los 80, con algunos ciclos de mayor y menor crecimiento. Una pregunta que surge en este marco importante es: ¿para qué sirve la educación secundaria? Y aquí me gustaría comentar 2 o 3 puntos. En primer lugar, insistir en esta idea que la educación secundaria, recordemos, surgió como una parte de la universidad, dentro de la Universidad de la República, con la función de seleccionar y preparar a los estudiantes que seguirían las carreras superiores. De allí el nombre de preparatorios, que hasta hace muy poco estaba vigente para nombrar los últimos años de la educación secundaria. Era una selección a la cual llegaban una élite muy menor en sus inicios, y como vimos está altamente asociada a este proceso de selectividad a una función de especialización y diferenciación de la educación. Durante el siglo XX, a medida que se convertía en un nivel masivo la educación media, o relativamente masivo, y luego obligatorio, asumió nuevas responsabilidades, puesto que tenía 2 demandas complementarias pero tensionantes. La primera era la de ser una formación integral para todos, como lo había sido la educación primaria desde sus orígenes, pero al mismo tiempo manteniendo la función preparatoria para los estudios superiores. Esta es una tensión difícil de resolver y que está presente en la actualidad, por ejemplo, en los debates sobre los niveles de exigencia que tiene que tener la educación en general y en particular la educación secundaria, en la estructuración del currículum, cuántas materias, qué materias debe tener, deben ser materias que preparen específicamente para carreras universitarias o no, etc. Vamos a ver, sin embargo, que el problema, que todavía es actual, ha empezado bastante antes en el Uruguay. Y entonces, si me permiten, lo que voy a hacer es leerles algunos extractos de un autor nacional cuya identidad voy a revelar luego de la lectura. Voy a seleccionar simplemente algunos párrafos que me parecen interesantes, que ustedes tienen allí también para volver sobre ellos. Primero, en nuestro país los problemas de la enseñanza media tienen un carácter especial que viene de sus antecedentes históricos. El origen de nuestra enseñanza media fue un origen universitario, profesional. Nuestra enseñanza media fue al principio, y siguió siendo muchísimos años, preparación para carreras universitarias. La enseñanza secundaria no debe ser selectiva, no debe ser severa, debe ser atractiva. Así, la entrada a la enseñanza secundaria y dentro de ella las funciones deben ser fáciles, sin obstáculos. Ahí no hay que hacer selección, que cada uno saque de la enseñanza secundaria lo que pueda, siempre es beneficioso. Entre paréntesis, se está refiriendo a la enseñanza secundaria común, antes de la enseñanza preparatoria, o sea, a los primeros años de la enseñanza secundaria. ¿Qué se haría respecto a promociones y pruebas? Respecto a enseñanza secundaria, cambiar todo. Ahí hay que ser radical, completamente revolucionario.
Hay que aventar los últimos restos del régimen universitario de nuestra enseñanza secundaria. Hay que hacer de ella algo fácil y atractivo. Ingreso muy fácil, engranado con la enseñanza primaria. Y después un sistema de pruebas y promociones que esté de acuerdo y no en contradicción con el carácter atractivo que por naturaleza tiene que tener la enseñanza secundaria. Por eso también cada vez que se introducen en la práctica alguna de las reformas que tenderían a hacer más fácil y atractiva la enseñanza secundaria, la complican y la recargan con cosas severas, porque nadie puede entender que sería deseable que fueran a la enseñanza secundaria los más niños posibles, todos los que pudieran, y que cada uno sacara de ahí todo el beneficio posible. El segundo ciclo tiene otro carácter. Como se preparan para profesiones, ya debe participar, aunque no naturalmente con el criterio tan severo, del carácter selectivo de las mismas profesiones. Por lo mismo, ahí pueden admitirse en general la organización por materias, por cátedras. Esta discusión parece, o estas opiniones, estas argumentaciones, parecen escritas la semana pasada. Sin embargo, pertenecen a este texto de Carlos Baferreira sobre la enseñanza en nuestro país, escrito en el año 1928, como verán, hace un tiempo considerable. Entonces, bueno, simplemente en función de estos estímulos, los invito a trabajar sobre la segunda pauta asociada a este Polimedia que encuentran en la página de la EVA. Muchas gracias.